Bienvenidos a estas jornadas un poco distintas, como hemos puesto en el vídeo. También son unas jornadas importantes porque hoy es el cumpleaños de nuestro jefe y, bueno, pues esta presentación va dedicada a él. Primero, unos pequeños datos de la jornada, sobre todo son datos en caliente porque tenemos confirmados una media de 3.100 asistentes diarios, con una asistencia de visitantes únicos de 1.200 a los talleres y de más de 4.700 al resto de las jornadas. En el gráfico veis un poco la distribución. La presentación un poco más completa se colgará en internet y bueno, y ahora voy a intentar ir un poco rápido porque en 30-35 minutos pues vamos a dar un poco todas las ideas y todas nuestras conclusiones a lo largo del año 2020 y lo que queremos hacer para 2021. Primero, sí quería pues hacer una retrospectiva de qué cosas hemos hecho durante este 2021, pero antes quería también deciros cómo han evolucionado los conceptos de ciberseguridad a lo largo del tiempo. Cuando yo me incorporé al Centro Criptológico Nacional, allá por los años 90, pues prácticamente toda la doctrina que nos venía, pues nos venía de la OTAN. Y realmente esa doctrina nos acompañó hasta 2005. En aquel momento eso se llamaba InfoSec y aseguramiento de la información. Y decía que había que proteger la información en los sistemas en 5 dimensiones: confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad. Eso ha permanecido y de hecho lo veis en el Esquema Nacional de Seguridad, que seguimos manteniendo esas 5 dimensiones. Pero sí que ha cambiado radicalmente la aproximación a cómo conseguir esa protección. En los años 90 y principios de los 2000 se prohibía muchísimo. Se inspeccionaba, se auditaba y se autorizaba. Pero eran muchos procesos que vamos a decir que eran paper process, es decir, mucha seguridad de cumplimiento normativo y poca seguridad real. A partir de 2005, todos estos conceptos de InfoSec migraron al concepto de ciberseguridad, que es el que ahora mismo utilizamos, y la que mejor definió realmente qué era la ciberseguridad fue la OTAN. La OTAN decía: ciberseguridad es la implementación práctica del aseguramiento de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que a esta capa de seguridad que habíamos incluido con una serie de medidas y una serie de auditorías, le teníamos que meter una segunda capa de vigilancia. Y entonces el procedimiento de trabajo del CCN cambió. En vez de autorizar y ser el inspector, decirle lo que fallaba e irnos, pues intentamos acompañar a los organismos. Y herramientas como Amparo, que ahora os presentaré algunas conclusiones, pues están relacionadas con esto, ¿no? También el concepto de auditoría continua y de vigilancia continua, pues son conceptos que ya se han implantado y que vienen para quedarse. Y finalmente, ya en toda la normativa de la Unión Europea, el concepto de que hay que notificar incidentes es un concepto completamente asentado. Nosotros preferimos la palabra intercambiar más que la palabra notificar. Durante estos años se creó el Esquema Nacional de Seguridad y todos estos conceptos, por supuesto, se han acompañado. Y finalmente llegamos a qué queremos hacer durante los próximos 10 años. Ahora ya hay un concepto que nos acompaña a todas las organizaciones, que es la transformación digital, que no se entiende sin ciberseguridad, con lo cual las palabras transformación digital con ciberseguridad nos van a ir acompañando siempre. Tenemos el reto ahora mismo los defensores hasta 2020 y hemos ido por detrás de los atacantes. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Adelantarnos a los movimientos de los atacantes. A esto le vamos a llamar defensa activa y, por supuesto, para esa defensa activa vamos a necesitar muchísima ciberinteligencia. Entonces, ¿qué tenemos ahora como retos? Pues la vigilancia de los accesos remotos y los servicios en nube. Ya no tenemos perímetro, ya no podemos prohibirlo. El COVID-19 nos ha dicho que no podemos prohibir ningún acceso remoto, con lo cual lo que tenemos que hacer es asegurar todos esos accesos remotos, auditoría y vigilancia continua, por supuesto, respuesta integrada
Respuesta integrada para nosotros es el concepto más importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener que responder con ayuda de los organismos. Y finalmente, pues confianza cero y todos los demás conceptos. Dicho eso, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar un poquito de reducir la superficie de exposición, de vigilancia continua y respuesta eficiente, que son básicamente nuestros 3 ejes de funcionamiento. Luego vamos a hablar un poquito de qué hemos hecho en intercambio y un poco de logros y retos de 2020. Para la presentación, fondo blanco, lo que hemos hecho en 2020, fondo azul, lo que queremos hacer en 2021. Primero, pues lo que nos ha cambiado la vida este año, el COVID-19. ¿Cuál ha sido la respuesta del CCNCER al COVID-19? Pues en prevención hicimos el hashtag CiberCovid19, donde pusimos toda la información que fuimos adquiriendo. Mucha información de concienciación y mucha sesión de formación, por supuesto, a distancia. Con respecto a vigilancia, pues los dominios que más nos preocupaban eran los dominios sanitarios. Más de 185 dominios sanitarios monitorizados y analizados para ver sus vulnerabilidades, más de 2.100 subdominios, y se potenciaron específicamente 2 herramientas como ANA y ESMA que nos iban a dar esta protección. En respuesta o en detección, pues mucha vigilancia de los dominios fraudulentos relacionados con COVID, hasta 102.000, mucho análisis de ransomware. Hemos publicado hasta 20 informes y todos en la parte pública del portal, y mucho seguimiento de vulnerabilidades de accesos remotos y de cualquier tecnología que estuviera relacionada con ello. Y finalmente, respuesta. España es un país descentralizado. Nosotros tenemos un grupo de trabajo de seguridad con las comunidades autónomas que lo ampliamos a todos los servicios sanitarios, con lo cual ese grupo de trabajo se convirtió en un grupo de trabajo de 125 personas. 2 soluciones específicas, ESMA-VAR y Microclaudia, y por supuesto con el sector privado en el grupo de CESIR.es muchísimo intercambio de información. Con este escenario, pues hemos tenido que seguir cumpliendo nuestros objetivos. Vamos a empezar a repasarlos. Reducirse la superficie de exposición. Este objetivo es concretamente del área de Pablo. El área de Pablo López, que lo veréis en la jornada, pues nos ha proporcionado en este caso un trabajo súper eficiente y con poquitos recursos creo que hemos conseguido muchísimas cosas. Vamos a hablar un poquito de cultura de ciberseguridad. Os voy a ir dejando los datos en cada una de ellas, con lo cual, porque me está avisando el cronómetro que tengo que ir deprisa. Bueno, pues 5 guías de buenas prácticas, 40 infografías y el primer evento en remoto que hicimos, el 24 de junio, hicimos el primer encuentro, el segundo encuentro del NS, pero el primer encuentro en formato online. Las instalaciones nos las cedió la Federación Española de Municipios y ahí tenéis un poquito las charlas que se hicieron. Esto también nos indicó el camino a que teníamos que pasar prácticamente todos nuestros servicios de formación a formato online, ¿no? ¿Qué queremos hacer el año que viene? Pues de entrada, aparte de nuestros eventos normales, en las jornadas del SAT de Internet, los encuentros del ENS y nuestras jornadas estas que estamos viendo ahora del CCNCER, pues vamos a hacer unas jornadas en colaboración con la Universidad de Andes de Colombia para proyectar también sensibilización de ciberseguridad en Iberoamérica. Con respecto a formación, pues realmente esto fue un reto porque nosotros en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública pues publicamos en el Boletín Oficial del Estado todos nuestros cursos. ¿Qué nos ha pasado? Que una vez publicados los cursos, cuando se iba a iniciar el primero, aparece la pandemia y el confinamiento global de todos los españoles. Se tienen que cancelar los cursos estaban con los alumnos designados y para nosotros pues se nos causó bastante desazón. Tuvimos que cancelar los 4 o 5 primeros cursos hasta que se encontró el instrumento legal para que estos cursos los pasáramos a formato online y fueran reconocidos por el INAP. Durante todo esto, lo que hemos hecho es que todos nuestros recursos relacionados con formación se han concentrado en la plataforma Ángeles, que es nueva de este año. Al final se logró formar a 600 alumnos y nos centramos en la formación a distancia. 30 sesiones, más de 7.000 alumnos y más de 15.000 solicitantes. Con lo cual, realmente, todas las personas que trabajan en el CCN, en el área de formación y concienciación, han dado lo mejor de sí para que no nos resintamos con todos los problemas que nos ha ocasionado la pandemia. Para el año que viene,
en colaboración con el INAP, que sí que tengo que agradecerles que nos financian y nos soportan todas las iniciativas de formación, pues se quieren realizar 30 cursos, 18 en formato online el primer semestre y según vaya la pandemia, pues haremos algún curso presencial en el segundo semestre, de los 12 que están previstos. Resaltar un poco lo que queremos hacer con Ángeles. Aquí lo más importante de Ángeles es esta palabra que resalto, que es establecer el esquema nacional de certificación de personas. Sí que es verdad que estamos trabajando mucho en oferta, que cuando un organismo público o una empresa requiera de un profesional de ciberseguridad, pues que con las certificaciones que presente se sienta aceptablemente cómoda. Ahora tenemos que trabajar también en demanda. ¿En demanda en qué significa trabajar? Trabajar en demanda significa en que la administración tenga puestos de trabajo categorizados como responsables de ciberseguridad, que ahora mismo simplemente es una función pero no un puesto de trabajo, y trabajar en ese sentido. Por eso, el Foro Nacional de Ciberseguridad, que se ha establecido desde la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, va a ser un apoyo muy importante. Fijaros que Ángeles contempla hasta la relación curricular de cada uno de los candidatos, con lo cual es un proyecto bastante ambicioso. Sobre guías, pues hemos publicado del orden de 170 documentos a lo largo de 2020. Ahí tenemos guías de código dañino, informes técnicos, informes de amenaza, buenas prácticas y, por supuesto, las guías de CNSTIC, que en su versión de actualización o como guías nuevas, pues tenéis ahí un poquito todos los documentos. Se ha hecho especial hincapié en los informes de amenaza. Y bueno, ¿qué queremos hacer para 2020? En 2020 lo que queremos hacer es darle un sentido más generalista a las guías con unos apéndices mucho más prácticos para los entornos de aplicación. Por supuesto, tenemos que publicar ya las guías de Windows 2019, tendremos que publicar guías relacionadas con los accesos remotos y bueno, pues todo lo relacionado con el teletrabajo, DLPs, navegadores, etcétera, etcétera, etcétera. Importante, así como el año pasado presentamos el trabajo tan extraordinario que hicimos con Microsoft para todas las guías relacionadas con Azure y Office 365, este año estamos trabajando con Amazon para todas sus guías de servicios en nube. Y posteriormente yo creo que empezaremos a trabajar con Google. Con respecto al cumplimiento, pues os acordáis del año pasado que os hablé del entorno de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, el entorno Events. De este entorno ha habido dos herramientas que se han desarrollado extraordinariamente. Por un lado, la herramienta INES, el Informe Nacional del Estado de Seguridad, ya hay más de 1.200 organismos cargando datos, y por otro lado, la herramienta Amparo, que teniendo una vida de 4 o 5 meses, ya hay más de 110 organismos utilizándola para implantar el INES. Vamos a ver un vídeo de estas dos herramientas. La herramienta INES ya no es un solo formulario que por obligación tienen que cargar los organismos, sino que es una herramienta que va a acompañar al organismo en el cumplimiento de sus objetivos y va a demostrar de alguna manera que el cumplimiento del INES aporta mucha seguridad real al organismo. Cada vez el trasvase de datos entre INES y Amparo es más fluido. Ya tenéis aquí una presentación de Amparo, que es realmente una herramienta que nos permite acompañar y que el organismo realice todas las tareas para la implementación de seguridad, tanto las muy normativas y no relacionadas con la técnica, como la implementación de la técnica. Ahí tenéis un poco análisis de riesgos, por supuesto basados en Pilar, gestión de usuarios y gestión de documentos. Dicho eso, por el otro lado, teníamos el otro entorno, el entorno de superficie de exposición. Aquí las herramientas que durante la pandemia han crecido más han sido ANA. Clara ya la podemos considerar un módulo de ANA, todos los análisis de sistemas Windows, que además se ha enriquecido con un módulo de Clara, de análisis de sistemas Linux. Y de la herramienta que desarrollamos y presentamos el año pasado, EMMA, pues hemos potenciado mucho la parte de vigilancia de accesos remotos. Ahora, cuando venga EMMA, pues hablaré un poquito más de esto. Con respecto a ANA, por números,
pues el número de organismos que están utilizando ANA ya ha crecido un 300%. De los 20 y tantos del año pasado estamos en más de 60. Ten en cuenta que la madurez de un organismo que utiliza ANA para nosotros es muy importante, porque es un organismo que ya introduce el concepto de auditoría continua en todos sus procesos, con lo cual es muy importante. ¿Y qué pasó durante la pandemia? Que estábamos, sobre todo en marzo, abril, mayo, muy preocupados por el sector sanitario. No podíamos permitir que sufriera ataques y el estrés que tenían los hospitales, además, se aumentara con un estrés ciber. Con lo cual se hicieron pues a 23 organismos y más de 160 y tantos dominios y hospitales, pues un montón de auditorías de seguridad para reducir esa superficie de exposición. Y en junio nos llegaron las universidades y con los exámenes online. Y tuvimos que hacer un esfuerzo más que suficiente para que las plataformas de exámenes online de muchas universidades pues fueran lo suficientemente resilientes a ataques de denegación de servicios. Os dejo a la derecha un poco lo que se quiere hacer de ANA. ANA ya no va a ser solo una herramienta donde va a poner en comunicación a los auditores con los que tienen que resolver las vulnerabilidades, es decir, los administradores de sistemas de comunicaciones, etcétera, sino que va a dar un cuadro de mandos completo de cómo gobernar la ciberseguridad y la reducción de la superficie de exposición. Y ESMA, dejo aquí esta información de ESMA, en la confianza de que la leáis con atención, pero ¿qué estamos viendo ahora mismo a fecha de noviembre de 2020? Pues nos están llegando muchas alertas de otros CER, de otros servicios de inteligencia, de que los atacantes, tanto complejos como no complejos, están aprovechando los accesos legítimos. Los accesos remotos que le hemos dado a los usuarios y que en algún momento algunos organismos lo han implementado de una manera, vamos a decir, educadamente urgente, pero no segura, están siendo aprovechados porque no los estamos vigilando y no están bien configurados. Y entonces ahora mismo el atacante se está convirtiendo en un usuario registrado que está sacando información de las organizaciones a expuertas. Con lo cual yo os invito a todos a vigilar estos accesos remotos, a asegurarlos y sobre todo a monitorizarlos. Y esto aplica también a los accesos web, a los servicios de correo. Otra cosa que es un chollo para los ciberatacantes. Al final de la parte de prevención, los dos entornos que os hablamos el año pasado, Events y el entorno de superficie de exposición, se están cada vez estrechando y juntando más, y tenemos estas tres herramientas, ANA, INES y Amparo, que prácticamente cada vez se están integrando muchísimo más. A todos le tenemos que mandar y proporcionar a inteligencia de negocio. Sobre sistemas clasificados voy muy rápidamente, 40 equipos aislados y 10 sistemas. Pongo en valor los trabajos que hemos hecho con Navantia y con Airbus porque están obligándonos a asegurar en sistemas que manejen información clasificada accesos remotos. Esto es un asunto que hasta ahora era de provisión, esto no. Y hemos pasado a realmente a acompañar al organismo y a admitir que se puede consultar información clasificada en modo remoto. Ahí os pongo otros datos y finalmente, pues una cosa de la que estamos muy orgullosos, que es la organización de equipos conjuntos para el año 2021. Queremos, con el Mando Conjunto del Ciberespacio, el CCN y representantes de empresas, buenos técnicos de empresas, hacer equipos conjuntos para hacer auditorías de seguridad. El segundo punto es fundamental. Mejora continua para acreditación de grandes sistemas, afianzar los conceptos de acceso remoto a información clasificada y, por supuesto, utilizar Amparo igual que utilizamos en la certificación del ENS. Productos. El catálogo de productos, que ya os hablé el año pasado, ya no se llama así. Le hemos puesto un segundo apellido, catálogo de productos y servicios TIC. Esto para nosotros es muy importante. Fijaros que en la Cybersecurity Act de la Unión Europea nos manda que tenemos que certificar tres cosas: productos, servicios y procesos. Esta evolución del catálogo nos hace que pasemos a una certificación de servicios, además de una certificación que teníamos hasta ahora de productos. Por lo demás, más taxonomías, más procedimientos de inclusión,
un 21% más de productos incluidos en el catálogo y, sobre todo, lo más importante, 11 procedimientos de empleo seguro. Este va a ser nuestro objetivo para 2021, más procedimientos de empleo seguro y más productos en el catálogo. Y yo lo que invito a los organismos públicos es, cada vez que saquéis un pliego, de la tecnología que sea, que el producto esté en el catálogo, porque así vamos a generar una demanda de productos certificados seguros. Os pongo aquí un poquito las ideas que ya las he apuntado en el primer punto. Hay otra parte del otro departamento del Centro Cristológico Nacional que se dedica a productos y tecnologías, a tecnologías mucho más sensibles y más clasificadas. Y aquí pues se está haciendo un esfuerzo bastante importante en comunicaciones tácticas seguras, en seguridad en comunicaciones móviles, que tengamos muchos más móviles seguros para que las administraciones públicas puedan elegir el que quieran y, sobre todo, en seguridad de navegación por satélite, todo lo relacionado con Galileo. Sobre eso, ¿qué tenemos además de retos? Pues la modernización criptológica. Tenemos que hacer una nueva generación de algoritmos que sean resistentes a la computación cuántica. Tenemos que ganar en velocidad en nuestros cifradores IP. Tenemos que establecer arquitecturas de seguridad tanto en el puesto de trabajo, tanto en la interconexión como, por supuesto, en los accesos a los servicios en nube. Y, finalmente, tenemos que desarrollar otras herramientas. Para sistemas clasificados no teníamos una herramienta de borrado seguro, y se está terminando de certificar la herramienta Olvido. Ahí tenéis un poquito nuestros objetivos de este departamento en formación cripto, comunicaciones móviles, comunicaciones tácticas, importante. Ya empezamos a no tener radios físicas, tenemos radios desarrolladas por software. Esa certificación de esas radios no es trivial. Arquitecturas de seguridad, como he dicho, y la herramienta Olvido. Y importante, esta transición cripto, que para nosotros es muy importante, pero también muy difícil de conseguir y continuar con una soberanía nacional de empresas que nos desarrollen productos de cifra nacionales. Ahí nos hace falta la ayuda de todos, porque si no podemos, si no todos los organismos nos ayudan con los presupuestos del CNI/CCN, es muy difícil que podamos mantener esta soberanía. Del organismo de certificación, un poco ajustaros a los datos tanto de laboratorios para el INCE y para Común Criteria, como los productos desarrollados. Lo más importante para el organismo de certificación para 2021 es constituirse en Autoridad Nacional de Certificación. Es una cosa donde vamos a impulsar y a poner toda la carne en el asador para este próximo año. Y en un principio, de la parte de prevención, pues nada más. Vigilancia continua. Pues vigilancia continua, vamos a empezar por los sistemas de alerta. Lo más importante es un aviso que le quiero mandar a todos los que se benefician del sistema de alerta temprana, los 244 organismos. Tenemos que actualizar las sondas. Ahora mismo estamos perdiendo un 40 o un 50% de capacidad de detección porque tenemos sondas de hace 4, 5, 6 años. Por favor, vamos a impulsar un poco este asunto. Y esta es la evolución, la sonda distribuida. La sonda distribuida nos permite proporcionar al organismo que se está beneficiando del sistema de alerta temprana de Internet de todo un SIEM que pueda hacer toda la ingesta de fuentes, que además se relacione con toda nuestra capacidad de correlación en el CCNCER. Esta sonda distribuida la lanzamos en septiembre de este año, tenemos más de 15 organismos ya interesados en el despliegue de este SIEM. Voy a resaltar el Boletín Oficial del Estado y el Ayuntamiento de Burgos porque ya está funcionando la sonda distribuida en estos dos organismos, y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, que también están ya en los primeros pasos para su implantación. Muy importante porque realmente, como os pongo en estas conclusiones para el futuro, y voy a irme al último punto, el escalado sin consumo elevado de recursos humanos y económicos del CCNCER de esta solución es muy importante. Podemos ir a otras soluciones, pero otras soluciones las tendría que abordar el organismo. Ahí os pongo un poco todas las posibilidades que va a tener esta nueva sonda distribuida y lo dejo para vuestra consideración. Carmen, Claudia, detección de lo que no conocemos, detección basada en anomalías. Pues se ha hecho un crecimiento muy importante de las implantaciones en organismos. ¿Y qué nos queremos marcar como objetivo el año que viene? Dos fundamentales.
que podamos trabajar en entornos virtualizados, porque ya todas las administraciones prácticamente funcionan en entornos virtualizados y ahora mismo Carmen es una sonda física, y tener la posibilidad por los organismos en la resolución de incidentes de tener un Carmen en la nube, que nos facilite este análisis. Cuando vamos a un incidente y le pedimos a los organismos los logs de acceso al proxy, de acceso a la VPN, pues muchos de ellos tienen muy poca capacidad de análisis de esa información. Carmen se la puede proporcionar. Con respecto a Microclaudia, que ha sido una de las herramientas estrellas, igual que con la vigilancia de accesos remotos de ESMA, pues realmente lo que iba a ser un pequeño piloto y que su entrega estaba prevista este mes de diciembre, pues se ha convertido en un despliegue de más de 88.000 máquinas en 323 organismos. Ya lleva generadas más de 10.000 alertas y parados más de 200 ataques de ransomware en el punto de cifrado. Las 10.000 alertas es que se paran el ransomware cuando está explorando la red y viendo qué información puede robar. Con lo cual es una herramienta muy interesante, muy complementaria de cualquier EDR, de cualquier sistema de detección y respuesta que tengan los organismos, y un poquito os marco ahí los objetivos que nos marcamos para 2020, que se evolucione de manera natural a Claudia y que se integre con el SIEM de Gloria, porque hasta ahora esta información iba a la nube o iba a la herramienta Carmen. Dicho eso, pedimos disculpas porque un EDR o un pequeño EDR como es Microclaudia no es trivial, porque nos enfrentamos a los equipos allí. No es lo mismo desarrollar una plataforma donde todos vienen a recoger información que desarrollar un EDR que se despliega en todos los sistemas. Y claro, ahí hay mucha variedad y muchos retos a los cuales el EDR se tiene que enfrentar. Bueno, y Situation Awareness, prefiero poner un vídeo de Situation Awareness. Esta es una herramienta de alto nivel para proporcionarle un poquito de información al nivel operacional y estratégico para la toma de decisiones. Es una herramienta que ya la tenemos operativa, que viene con financiación de la Unión Europea y que en algún momento vamos a incluir las dos miradas. Tenemos la mirada de la parte defensiva y nos faltaba la mirada de la parte ofensiva. Le vamos a presentar al mando ambas miradas para que tengan toda la información y para que puedan tomar las decisiones necesarias y la priorización sobre los apoyos a dar a los siguientes organismos. Ahí os ponemos un poco las dimensiones, cómo protege, toda la información de incidentes resueltos y no resueltos y toda la información de amenazas a las cuales nos tenemos que enfrentar. Dejo un poco el vídeo. Integramos todas nuestras fuentes de información, pero también aspiramos a integrar muchísimas fuentes externas. También os digo, esta herramienta es para el nivel operacional y estratégico. ¿Qué tenemos posteriormente? Pues la respuesta eficiente. La respuesta eficiente la vamos a centrar en los centros de operaciones de ciberseguridad. Y aquí os tengo que reconocer que nos equivocamos en un principio. Lanzamos la idea de los SOC virtuales de los centros de operaciones de ciberseguridad hacia los organismos hace 2 años casi, en las cuales le decíamos que mejoraran sus servicios de vigilancia y de respuesta. Y realmente olvidamos en cierta medida, y Pablo ha hecho un esfuerzo inhumano porque yo entendiera eso, que la parte de cumplimiento y de configuración del organismo para que se diera cuenta que la ciberseguridad era un problema suyo, pues una parte que realmente en aquel momento se nos olvidó. Entonces, ¿cómo lo resolvemos ahora? Pues nos reunimos con los organismos para diseñar un plan de educación. Hacemos una implementación de seguridad, verificamos la conformidad con el NS y finalmente el organismo se da cuenta que necesita unos servicios de ciberseguridad gestionados. ¿Esto dónde lo estamos haciendo? Ya tenemos SOC virtuales desplegados, los tenemos en Diputación de Córdoba, en Diputación de Cádiz, en Diputación de Zaragoza, se está constituyendo en Diputación de Valencia. Pero con esta nueva aproximación lo estamos haciendo en estas 5 instituciones. Lo estamos haciendo en Principado de Asturias,
instalaciones de investigación científico-técnicas, en el Cabildo de Tenerife, en la región de Murcia y en el Gobierno de Navarra. Ahí tenéis un poco los pasos en los que tenemos cada uno de ellos y en un principio todos progresan adecuadamente, pero quiero destacar sobre todo pues Cabildo de Tenerife y Rediris con las instalaciones de investigación científico-técnicas, porque realmente ya son proyectos dotados y que se están ejecutando a muy buen ritmo. Dicho eso, pasamos a las herramientas de intercambio, que ya voy un poco mal. Primero, Lucía. Por favor, petición a todos. Vamos a instalarnos Lucía en formato federado, no Lucía en formato central. 260 organismos en formato central, 77 en formato federado, muy pocos. El esfuerzo que hemos hecho en Lucía este año es hacerla completamente modular y, por supuesto, proyectable ante la Unión Europea. Se puede instalar en cualquier tipo de máquina virtual. El año pasado teníamos 2 máquinas virtuales soportadas, ahora tenemos más de 5 máquinas virtuales soportadas. Y por supuesto, lo que os decía antes, instalar Lucía Federado. Nuestra experiencia es que los organismos que tienen Lucía Federado tienen mayor madurez en la resolución de incidentes. Reyes. Pues Reyes para nosotros es nuestro objetivo para 2021, 2022 y 2023, porque es de la manera que os vamos a dar ciberinteligencia. Ahí tenéis, os dejo algunos datos: 8.000 eventos nuevos, más de 1 millón de atributos, más de 1.500 nuevas investigaciones y ya casi 1.000 usuarios usando Reyes. Las consultas en Reyes se han multiplicado por 2 a las realizadas en 2019. Objetivos, pues los dejo ahí porque ya no me da tiempo comunicarlos, pero en un principio va a ser nuestra herramienta vehicular. La queremos hacer muy modular y muy extensible al resto de los organismos. Ciberincidentes. Pues este año, si esto lo sacamos en prensa y dices, oh, a España la han atacado muchísimo más. La han atacado y hemos gestionado 80.000 incidentes. No, hemos automatizado y hemos hecho 2 fases. En una primera, que lo tenéis aquí, durante los meses de enero y abril automatizamos y notificamos todos los incidentes. Por eso llegábamos a picos de 9.000 y 10.000. A partir de abril-mayo hicimos una notificación adaptada al organismo, según la capacidad de respuesta que tenía el organismo. Por eso ya tenemos estabilizados los incidentes en 5.000 incidentes. Y sobre todo, ¿qué hemos observado? Que los organismos con Lucía Federado, que quiere decir que no solo viven de los incidentes que les reporta el CCNCER, sino que gestionan y detectan sus propios incidentes, tienen un nivel de respuesta mucho menor. Aquí os dejo un poco una métrica que siempre utilizamos, que son cuánto tiempo tardamos en responder el 10%, el 50% y el 90% de los incidentes. Tenemos el 50% en 16 días, pero el 90% en 46. Los organismos que tienen Lucía Federado lo bajan a 15, el 90% de los incidentes. ¿Vale? Seguimos un poco analizando los incidentes. Tenemos que, y eso lo quiero yo hablar con Rosa y con INCIBE con tranquilidad, porque nos hemos dado cuenta que venir y aceptar sin más la taxonomía de la Unión Europea ha sido un error. La taxonomía de la Unión Europea es peor de la que teníamos antes. ¿Y qué nos ha hecho? Pues primero, que las clasificaciones muy altas se nos han disparado. Eso por un punto. Y después, que no era tan fina en la taxonomía de los incidentes como lo teníamos antes. Eso lo tenemos así. Ahora mismo Lucía ya está con la nueva taxonomía, pero como lección aprendida, no vengamos de todo lo que viene de la Unión Europea. Es bueno, por eso ponía en la última bandera de 2020, de 2030, la Unión Europea, pero también nosotros sabemos ya mucho de ciberseguridad. Y bueno, vamos a aceptar todo lo que nos venga, pero con su análisis correspondiente. Y luego, finalmente, hablar de los incidentes críticos. Otros, es decir, incidentes que no conocemos, en incidentes críticos tenemos casi el 70%. Gestionados y detectados por Carmen en un 50 y tantos % y por otros servicios en otro. ¿Qué quiere decir? Que hay un conjunto de incidentes especialmente peligrosos que se nos escapan y que es el objetivo que nos tenemos que marcar para adelantar al atacante. Dicho eso, nuevas soluciones. Elena, en simulador de cibervigilancia. Queremos hacer más simuladores para que los responsables públicos se activen. Carla y Ana para la prevención y detección de auditorías. Ana la queremos automatizar y proporcionar auditorías a todos los organismos. Y Alicia y Ada
con respecto a respuestas. Me voy a centrar un poco en Alicia y tengo que dar las gracias, en este caso, a Telefónica, que nos dio buenas ideas sobre este asunto. Alicia es una parte táctica de la respuesta a incidentes que no la teníamos. Es una herramienta para los centros de operaciones de ciberseguridad muy interesante. Integra y automatiza la respuesta y a través de Alicia, recibiendo toda la información como tenéis en el gráfico, podemos por un lado lanzar líneas de investigación a los analizadores y hacia arriba líneas de respuesta a lo que le llaman ellos responder a cualquier tipo de herramienta. Nosotros ahora mismo tenemos muy poquita capacidad de respuesta, solo le decimos al organismo que responda, pero el organismo sí podría tener capacidad de respuesta tocando un firewall, o tocando un proxy o actuando sobre un punto final. Dicho eso, ahí os dejo todas las soluciones. En rojo, lo que queremos hacer el año que viene. En negro, lo que hemos hecho este año. Y a todos, pues mucho componente de inteligencia artificial. Y finalmente, retos. Primero, cumplimiento del NS. Aquí me tengo que felicitar. En el cumplimiento del NS, en organismos certificados y empresas certificadas, hemos multiplicado por 3, un crecimiento del 300% en el año 2020. ¿Qué no hemos hecho, aunque está todo el trabajo realizado? Publicar el NS para comentarios, el nuevo NS, que es una cosa que seguramente para 2021 lo hagamos. Más cosas, evaluación continua, pues prácticamente todos los objetivos conseguidos y ahora nos queda la automatización del análisis de superficie de exposición. En capacitación, esto que tengo en rojo, siempre lo que pongo en rojo en los retos de 2019 son cosas que no hemos cumplido a satisfacción. Definir el perfil de seguridad del puesto de trabajo de la administración no está definido, aunque sí que tenemos el esquema de profesionales de ciberseguridad. Con respecto a Lucía, pues ya tenemos el Lucía 4.0 y no estoy contento con las federaciones. Así que os pido a los organismos a ver si podemos hacer un esfuerzo de federación. Con respecto al Centro de Operaciones de Ciberseguridad, seguimos esperando el SOC de la AGE. Todo apunta bien, pero seguimos esperando al SOC de la AGE, ¿vale? Con respecto a resolución de incidentes, tenemos más de 3 equipos con capacidad de proyección a los organismos. Ya hemos hecho, igual que en auditorías, equipos mixtos. Hemos incorporado a empresa privada y también incorporaremos al mando, a INCIBE o a quien se quiera apuntar a estos equipos mixtos, ¿vale? Y finalmente en CSIR.es, y eso lo tengo también que hablar con INCIBE, tenemos que dinamizar mucho más ese grupo. El problema del grupo de CSIR.es es que el sector privado siempre es resiliente a notificar y a comunicar y a intercambiar incidentes. Eso todavía lo tenemos como en el debe para mejorar todo esto. Y ya pasamos a los objetivos de 2021, los voy a pasar muy rápido porque me los voy a recordar durante todo 2021. Pues en formación, mayores servicios en Ángeles. En acompañamiento, pues acompañar a la certificación del NS mediante el dúo INES y Amparo. En herramientas, nosotros nos comprometemos a soportarlas. Son herramientas con empresas nacionales que están financiadas con dinero público y que son libres para los organismos públicos. Yo solo pido que las usemos. Con respecto a vigilancia, la sonda distribuida como principal objetivo para dotar de capacidades de correlación a los organismos y que la puedan usar ellos mismos, que no tengan que depender de los operadores del CCNCER. Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la AGE, pues nosotros en un principio apoyo y asistencia técnica a la SGAD. Con respecto a la plataforma común, no tiene presupuesto, primer punto. Segundo punto, no tenemos mandato. Todavía no se ha publicado el Real Decreto de Desarrollo de la Ley de Transposición de la Directiva NIS. Hasta que no tengamos eso, no podemos juntarnos y trabajar en eso. Ya luego pediremos el dinero donde haga falta. Y finalmente, Cyber Security Act para el organismo de certificación constituirse en Autoridad Nacional de Certificación. Muchas gracias por su tiempo. Os dejo dos transparencias de lo que era la plataforma común recuperada del año pasado y el paradigma de 2020 que se repite en 2021, desarrollar, defender y disuadir. Muchas gracias.